Muy buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de indicadores, que fue pues el tema correspondiente a los últimos dos documentos que nos envió el profesor Andrés. Nosotras somos del grupo número 4, Alejandra María Mira, Gladys Elena Mazo y Laura Serna. Bueno, tenemos que es un indicador, entonces sabemos que es una herramienta cuantitativa que tiene unas características específicas, que se puede observar, que se puede medir su comportamiento y que esos resultados son los que nos van a mostrar finalmente qué cambios o progresos nosotros vamos a conseguir con las estrategias de intervención que nosotros definamos en las empresas donde vamos a laborar. Entonces son una herramienta pues muy importante para nosotros. En este caso hemos elegido el indicador de prevalencia. Ese indicador de prevalencia lo que nos permite es monitorear el número de casos antiguos y nuevos de enfermedad laboral. En este caso pues nosotras elegimos la silicosis como enfermedad laboral para medir nuestro indicador en un periodo de tiempo con el fin de identificar cuáles son sus fuentes de riesgo y poderlas intervenir. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Número de casos reportados con silicosis sobre total de trabajadores expuestos al sílice en el año. Como veíamos en los documentos, hay unos criterios de estos indicadores. Entonces uno de estos criterios pues es como la validez del indicador. Este hace referencia a que nosotros podamos realizar una medición certera de ese indicador y que se puedan minimizar entonces los errores que se puedan cometer, errores sistemáticos o errores de selección. ¿Qué es importante con este indicador de validez? Es muy importante que nosotros tengamos la seguridad o seamos muy cuidadosos al momento de elegir la muestra, porque que no se nos vaya a ver afectada. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos algún caso de silicosis para nuestro indicador, en nuestra muestra, si hemos elegido pues unos casos de silicosis que ya está diagnosticada, entonces que no se nos vaya a colar, por ejemplo, un caso que no esté diagnosticado por el médico laboral. Sería pues como uno de los criterios para poder que este indicador se pueda medir de una forma más certera. Tenemos también el criterio de objetividad, que nos habla pues como sobre la realidad del indicador pues como tal, entonces que los datos sean reales. Tenemos el tema también de la sensibilidad. La sensibilidad lo que nos muestra es cómo se puede comportar ese indicador en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener algunos picos durante el año, durante el periodo de medición donde podemos prever o donde podemos presumir que ese indicador se nos va a disparar. Entonces, si nosotros tenemos picos en la producción, si nosotros tenemos un aumento en el personal por X o Y razón, o cuáles de esas variables nos pueden hacer que en ciertos momentos del año, o en este caso pues que sería el tiempo de medición, que eso lo vamos a ver ahorita, se nos pueda disparar este indicador. Y tenemos también el criterio de especificidad. Entonces, tenemos que si el incremento en las afectaciones por silicosis es superior al 10%, entonces debemos generar una alerta en la compañía, ¿cierto? ¿Para qué? Para entonces decirle, hey, empresa, la gente se nos está enfermando por silicosis, se nos están disparando los casos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sería pues como la forma de generar esta especificidad, es decir, como a partir de cuándo ya ese indicador nos va a generar una alerta para la empresa. Cuando hablamos ya específicamente de la ficha técnica del indicador, entonces el nombre del indicador pues es indicador de prevalencia, o siendo un poco más específicos, tasa de prevalencia de enfermedad laboral por silicosis. El objetivo, como lo decíamos ahorita,
de este indicador entonces sería identificar y monitorear el número de casos antiguos y nuevos de enfermedad laboral por silicosis en un periodo de tiempo determinado, que en este caso, como dijimos, el periodo de tiempo pues sería de un año, como lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos con este indicador? Pues obviamente cada empresa, de acuerdo pues como a sus estadísticas y a su sistema de gestión, entonces va a establecer pues las metas para esta enfermedad, ¿cierto? Y según obviamente se presente. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Pues lo que esperamos es que obviamente pues esta prevalencia con el tiempo y con las medidas de intervención se puedan reducir. ¿Cuál es la forma de cálculo del indicador? Entonces nosotros tenemos que realizar un cociente, es decir, una división entre los casos antiguos y casos nuevos de silicosis, calificada como de origen laboral, sería pues como el indicador, y el denominador sería el total de trabajadores expuestos al sílice. La unidad de medida pues es en porcentaje, entonces obviamente pues va a ser de 1 al 100%, entonces el cociente que nosotros recibamos de hacer esta operación, ese lo vamos a tener que multiplicar por 100 al final para que nos dé un resultado pues como en porcentaje. ¿Cómo vamos a obtener la información? Que eso también es importante. Entonces el numerador, si yo digo que voy a evaluar esos casos nuevos y antiguos, entonces por ejemplo el registro de ausentismo de la empresa del área de recursos humanos nos va a ser muy útil. Y obviamente pues el criterio del médico laboral, esos exámenes médicos ocupacionales que nosotros estamos realizando periódicamente en la empresa. ¿Cómo vamos a obtener ese denominador que es el total de trabajadores expuestos? Pues a través de la matriz de peligros debidamente actualizada. ¿Qué otros datos tenemos en la ficha técnica? Entonces tenemos la norma de referencia, en este caso tenemos la 2400, que es el Estatuto de Seguridad Industrial, que en su capítulo 8, artículo 154, precisa los niveles máximos permisibles para sustancias peligrosas para la salud. Entonces, esta es como la norma de referencia. También vamos a realizar, o también tenemos unas observaciones que dice que serán evaluaciones periódicas en las áreas involucradas en los procesos, con el objetivo de monitorear los niveles de riesgo. ¿A través de qué? Obviamente, pues a través de mediciones. Vamos a monitorear qué tanto está presente ese nivel de riesgo en un área determinada, donde nosotros definamos pues que vamos a medir el indicador. Y luego vamos a tener pues una versión que ya se va pues como actualizando. Vamos a siempre tener quién es el responsable, eso también lo debemos incluir, quién es el responsable de hacer la medición de dicho indicador. Y la periodicidad es muy importante porque esta nos va a decir cada cuánto nosotros lo vamos a definir. Entonces esto sería todo, les agradecemos mucho su atención y esperamos que la información haya sido clara. Muchísimas gracias.